Venga, seguimos con el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Vamos por su título quinto, del control interno y de la contabilidad pública. Dentro del título quinto estamos en el capítulo 2, del control interno. Artículo 88, modalidades y alcance del control interno. Bien, artículo 88. Modalidades y alcance del control interno. 1. El control interno comprende dos modalidades, el control previo y el control financiero. 2. Todas las actuaciones de control desarrolladas por la intervención en cualquiera de las dos modalidades mencionadas en el apartado anterior deberán tener previamente definido un alcance determinado que se establecerá conforme a las normas de control previo y control financiero respectivamente de las secciones primera y segunda del presente capítulo. Sección primera, del control previo. Artículo 89. Concepto y actuaciones. 1. El control previo se ejerce con anterioridad a que se formalicen o concierten las operaciones sujetas a dicha modalidad de control y tiene por objeto verificar la legalidad de las mismas conforme a lo dispuesto en esta ley y sus normas de desarrollo. 2. El ejercicio del control previo comprende las siguientes actuaciones. A. La fiscalización previa de los gastos y de las obligaciones de carácter presupuestario. B. Los informes previos de las modificaciones presupuestarias. C. La comprobación material del gasto. 3. Estarán sujetas a control previo las consejerías y agencias administrativas con las excepciones que se prevean en norma legal o reglamentaria. Asimismo, la Intervención General podrá acordar, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que se sometan a control previo determinadas operaciones de las entidades sujetas a control financiero, cuya importancia así lo aconseje. Este control podrá tener carácter suspensivo cuando así se disponga en la citada resolución. 4. La Intervención General podrá acordar la realización de controles posteriores o financieros sobre determinados órganos o gastos sometidos a control previo en los supuestos que considere necesarios. Artículo 90. La fiscalización previa. 1. La fiscalización previa de los gastos y las obligaciones consiste en el examen de los expedientes de gasto, con el fin de verificar que su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad vigente, en los términos previstos en este artículo y en lo que se disponga reglamentariamente. 2. Serán objeto de fiscalización previa las siguientes fases de los expedientes de gasto definidas en la normativa de desarrollo de esta ley. A. La autorización de gasto. B. El compromiso o disposición de gasto. C. El reconocimiento de la obligación. D. La justificación de los pagos de justificación posterior. 3. La Intervención General podrá establecer, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que los extremos a comprobar en la fiscalización previa sean los siguientes. A. La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 40 de esta ley. B. Que la autorización, el compromiso de los gastos y el reconocimiento de las obligaciones se proponen al órgano competente. Se comprobarán también la competencia del órgano que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate. C. Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente. D. Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determinen la intervención general. 4. Si la intervención, al realizar la fiscalización, se manifestase en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción,
deberá formular sus reparos de forma motivada. La formulación del reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado, bien por subsanación de las deficiencias o bien, en el caso de no aceptación del reparo, por la resolución del procedimiento previsto en el apartado siguiente. En el supuesto de que la función interventora se desarrolle en el régimen previsto en el apartado anterior, consistente en la previa delimitación del alcance por resolución de la intervención general, únicamente procederá la formulación de reparos cuando no se cumpla alguno de los aspectos de comprobación establecidos. En caso contrario, el ámbito de comprobación se extenderá a los aspectos de legalidad económico-presupuestaria y únicamente procederá la formulación de reparo en los casos siguientes. A. Cuando no exista crédito presupuestario suficiente y adecuado a la naturaleza del gasto que se proponga autorizar. B. En los casos de falta de competencia del órgano al que se propone la aprobación del gasto o del que deba ostentarla en la relación jurídica subyacente. C. Si no queda acreditada la legitimidad de la persona o entidad en cuyo favor se contrae el compromiso de gasto. D. Si no se acredita documentalmente la efectiva realización de la prestación y el derecho del acreedor. En los supuestos en los que, siendo preceptiva la fiscalización previa, se haya omitido este trámite. 5. Si el órgano al que afecta el reparo no estuviera conforme con el mismo, se procederá de la siguiente forma. A. Cuando haya sido formulado por una intervención delegada o provincial, corresponderá a la intervención general conocer de la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquella. B. Cuando el reparo emane de la intervención general o esta previa tramitación del expediente por la persona titular de la viceconsejería correspondiente haya confirmado el de una intervención delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponderá a la resolución. Primero, a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, cuando el importe del gasto no exceda de 150.000 euros. Segundo, al Consejo de Gobierno en los demás casos. 6. No están sometidos a fiscalización previa de la autorización y compromiso o disposición del gasto. A. Los contratos menores, así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual. B. Los gastos del capítulo 2 de la clasificación económica del estado de gastos menores de 3.000 euros o los gastos de la misma naturaleza menores de los importes que se establezca reglamentariamente. C. Los gastos de honorarios de los agentes recaudadores. D. Los gastos de depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación derivados de las expropiaciones forzosas. E. Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que se deriven o sus modificaciones. Reglamentariamente podrán excluirse de fiscalización previa en cualquiera de las fases previstas en el apartado 2 de este artículo aquellos gastos distintos o no a los descritos anteriormente para los que se considere más adecuada otra forma de control. La intervención general podrá establecer procedimientos de control posterior sobre los gastos excluidos de fiscalización previa. 7. La fiscalización previa podrá ejercerse aplicando técnicas de muestreo o comprobaciones periódicas a los gastos de personal y de subvenciones, así como a cualesquiera otros en los que concurra la circunstancia de afectar a un gran número de actos, documentos o expedientes. A tales efectos, la intervención general determinará los actos, documentos y expedientes sobre los que la fiscalización previa podrá ser ejercitada sobre una muestra y no sobre el total de los expedientes, estableciendo los procedimientos aplicables para la muestra, de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información. 8. En los supuestos en los que
la fiscalización previa o la comprobación material del gasto prevista en el apartado 2 del artículo anterior fuesen preceptivas y se hubiesen omitido, no se podrá continuar el expediente de gasto ni, por tanto, reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni fiscalizar favorablemente estas actuaciones hasta que, en su caso, se resuelva dicha omisión, mediante su convalidación por el Consejo de Gobierno o la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras en los términos que se determinen reglamentariamente. Artículo 91. Informes previos de las modificaciones presupuestarias. 1. La Intervención General informará con carácter previo los expedientes de modificación presupuestaria que corresponda autorizar al Consejo de Gobierno. Asimismo, los expedientes de modificación presupuestaria que competa autorizar a las personas titulares de las diversas consejerías, agencias administrativas de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c y consorcios, se informarán previamente por las respectivas intervenciones delegadas o centrales. Todo ello en los términos previstos reglamentariamente. 2. El objeto del citado informe consiste en la verificación del cumplimiento de los preceptos de esta ley y de la ley del presupuesto, reguladores del régimen jurídico de estos expedientes. Artículo 92. La comprobación material del gasto. 1. La comprobación material del gasto es la facultad de la intervención de verificar materialmente la efectiva realización de las obras, las adquisiciones de bienes y la prestación de servicios financiados con fondos públicos. 2. Esta facultad se desarrollará mediante la concurrencia de una persona representante de la Intervención General a los actos formales de recepción de los contratos, a los que se la deberá convocar cuando ello sea preceptivo. 3. En el ejercicio de las facultades de control previstas en el presente artículo y cuando sea necesaria la posesión de especiales conocimientos técnicos, el personal funcionario encargado del control podrá solicitar de la persona titular de la Intervención General la designación de asesores o peritos para la comprobación de la realidad de la inversión o de los elementos empleados y, en particular, para la verificación de la realidad del proyecto y la entrega del bien o servicio de manera plenamente acorde con las condiciones establecidas en el correspondiente expediente de gasto. La realización de la labor de asesoramiento a que se refiere esta disposición, que en todo caso se considerarán tareas de apoyo a las funciones públicas de control realizadas por personal funcionario, cuando se desarrolle por empleados públicos, se considerará parte integrante de las funciones del puesto de trabajo de los asesores o peritos, debiendo colaborar sus superiores jerárquicos en la adecuada prestación de este servicio. Los supuestos y requisitos para la solicitud de asesores y peritos, así como el procedimiento para su designación, se establecerán por la consejería competente en materia de Hacienda. 4. La responsabilidad del representante de la Intervención General en ejercicio de la misma y, en su caso, del asesor designado se valorará de forma proporcional a los medios personales y materiales disponibles para efectuar el acto de comprobación y no alcanzará a aquellos defectos o faltas de adecuación de la inversión realizada que no den lugar a resultado tangible, susceptible de comprobación, o aquellos vicios o elementos ocultos imposibles de detectar en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión. En los supuestos en los que no se haya designado asesor técnico, por no considerarlo necesario o resultar imposible, la responsabilidad exigible al representante designado quedará limitada a los aspectos y deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia media exigida a los profesionales de la Administración que no requieren una cualificación técnica en un sector específico objeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a su puesto de trabajo. 5. Los supuestos en los que será obligatorio solicitar a la Intervención General la designación de una persona representante para que asista al acto de recepción, así como los supuestos
en que será preceptiva su concurrencia se establecerán por la Consejería competente en materia de Hacienda. Y aquí lo dejamos. ¡Ánimo!